Alejandro Magno, estratega invencible. Imaginen a un joven de apenas 20 años, con una ambición que rozaba lo divino. Un hombre que, en el apogeo de sus fuerzas, decidió no solo conquistar un reino, sino cambiar el curso de la historia. Ese hombre fue Alejandro Magno, rey de Macedonia. Su historia es una epopeya que nos transporta a un mundo de batallas épicas. Un mundo donde la valentía se medía en el campo de batalla y la gloria se forjaba con sangre y acero. El sueño de un imperio. Si bien Alejandro Magno heredó un imperio poderoso y bien organizado de su padre, Filipo II de Macedonia, sus ambiciones personales y su visión del mundo lo impulsaron a ir más allá. Algunas de las motivaciones que lo llevaron a conquistar un imperio tan vasto fueron, la llamada de la aventura y la gloria. Alejandro era un joven ambicioso y lleno de energía. La conquista de nuevos territorios y el enfrentamiento a grandes desafíos le ofrecían la oportunidad de forjar una leyenda y dejar una marca imborrable en la historia. La unificación del mundo griego. Alejandro se consideraba el heredero de Aquiles y deseaba emular sus hazañas. Tenía una visión de un mundo griego unificado, donde las ciudades-estado pudieran vivir en armonía bajo un solo gobernante. La expansión de la cultura griega. Alejandro creía en la superioridad de la cultura griega y deseaba difundirla por todo el mundo conocido. Fundó numerosas ciudades, como Alejandría, que se convirtieron en centros culturales y comerciales. La búsqueda de límites. Alejandro era un explorador intrépido, siempre ansioso por descubrir nuevas tierras y pueblos. Su deseo de llegar a los confines del mundo conocido lo llevó a explorar Asia hasta las fronteras de la India. El destino manifiesto. Es posible que Alejandro creyera que estaba destinado a conquistar el mundo, una idea que era común en la cultura griega de la época. En la historia se dice que Alejandro fue educado por Aristóteles, uno de los filósofos más influyentes de la historia. Es posible que las enseñanzas de Aristóteles sobre la naturaleza del universo y el lugar del hombre en él hayan influido en la visión de Alejandro sobre su papel en el mundo. La mitología griega también jugó un papel importante en las motivaciones de Alejandro. Se creía que era descendiente de Heracles, uno de los héroes más famosos de la mitología griega. Esta conexión le otorgaba una legitimidad divina y lo impulsaba a realizar grandes hazañas. Las motivaciones de Alejandro Magno para expandir su imperio fueron complejas y multifacéticas. La combinación de su ambición personal, su visión de un mundo unificado, su deseo de gloria y su creencia en su destino como conquistador lo impulsaron a emprender una campaña militar que cambiaría el curso de la historia. El cruce del Helesponto en el año 334 a.C., Alejandro y su ejército cruzaron el estrecho del Helesponto, dando inicio a una campaña militar que duraría casi una década. Su primer objetivo fue la ciudad de Troya, lugar de antiguas leyendas y símbolo de la gloria guerrera. Allí, Alejandro rindió homenaje a Aquiles, el héroe de la Ilíada, como si quisiera emular sus hazañas. La conquista de Egipto, en el 332 a.C., por Alejandro Magno fue un evento crucial en su campaña hacia el este y marcó un punto de inflexión en su conquista del imperio persa. A diferencia de otras regiones que enfrentaron una resistencia feroz, Egipto recibió a Alejandro como un libertador, debido a que el imperio persa era muy impopular y los egipcios estaban cansados de esta dominación. Los impuestos eran elevados, la cultura egipcia había sido suprimida y el pueblo anhelaba un cambio. Alejandro hizo llegar mensajes a Egipto anunciando que venía a liberar al pueblo egipcio del yugo persa. Esta propaganda fue muy efectiva, ya que los egipcios veían en él a un libertador. Respecto a la religión, Alejandro visitó el oráculo de Amón en Sigua y fue declarado hijo de Amón, una deidad egipcia muy importante. Esta proclamación lo legitimó como faraón a los ojos de los egipcios y fortaleció su posición. En la política, Alejandro adoptó elementos de la cultura egipcia, como vestirse como un faraón y participar en los rituales religiosos. Esta estrategia le permitió ganar el apoyo de la población local. Alejandro fue coronado faraón de Egipto, adoptando los títulos y símbolos reales egipcios. También fundó la ciudad de Alejandría,
que se convirtió en un importante centro cultural y comercial. De esta conquista se produjo un sincretismo entre la cultura griega y la egipcia, dando lugar a una nueva cultura helenística. La conquista de Egipto por Alejandro Magno fue un ejemplo de cómo la combinación de una situación política favorable, una hábil estrategia de propaganda y una profunda comprensión de la cultura local pueden llevar a una conquista pacífica. Alejandro no solo conquistó Egipto, sino que también se convirtió en una figura venerada por los egipcios. La leyenda de Alejandro. A lo largo de sus conquistas, Alejandro se ganó la reputación de un líder carismático y valiente, capaz de inspirar a sus tropas a realizar hazañas increíbles. Pero también fue un hombre complejo, con una personalidad ambivalente. Era un conquistador implacable, pero también un admirador de la cultura persa, que adoptó muchas de sus costumbres y tradiciones. La conquista de Persia por Alejandro Magno fue un hito en la historia de la humanidad. Fue un choque de civilizaciones, una fusión de culturas, y el nacimiento de un nuevo mundo. La derrota de los persas ante el ejército de Alejandro Magno fue el resultado de una combinación de factores tanto militares como estratégicos. La superioridad táctica de los macedonios. Alejandro Magno era un estratega militar brillante que innovó en tácticas y formaciones. La falange macedonia, una formación de infantería pesada, era prácticamente invencible cuando se utilizaba correctamente. Además, Alejandro empleaba la caballería de manera muy efectiva, aprovechando su movilidad y capacidad de flanqueo. El imperio persa, aunque vasto y poderoso, estaba fragmentado internamente y desorganizado. Existían tensiones entre las diferentes satrapías o provincias y una cierta desconfianza hacia el gran rey Darío III. Esto dificultó la coordinación de las fuerzas persas y debilitó su capacidad de respuesta. Los persas subestimaron a los macedonios, creyendo que eran un ejército pequeño y fácil de vencer. Esta subestimación los llevó a cometer errores tácticos y a no tomar en serio la amenaza que representaban. En varias batallas clave, como la de Isos y Gaugamela, el rey persa Darío III huyó del campo de batalla. Esta acción desmoralizó a sus tropas y facilitó la victoria de Alejandro. Uno de los factores decisivos para el triunfo se debió a que Alejandro Magno era un líder carismático y valiente que inspiraba gran lealtad en sus tropas. Su presencia en el campo de batalla y su audacia en el combate aumentaban la moral de sus soldados. Las batallas más importantes fueron, la batalla del Graníco, en el 334 a.C. Esta fue la primera gran batalla de Alejandro en Asia Menor. Los persas, confiados en su superioridad numérica, formaron una falange de hoplitas. Sin embargo, Alejandro, con su característico ingenio, dividió sus fuerzas y atacó los flancos persas, logrando una victoria decisiva. La batalla de Isos, en el 333 a.C. En esta batalla, Alejandro enfrentó al propio Darío III. Los persas intentaron atraer a los macedonios a un terreno estrecho, pero Alejandro, con una maniobra audaz, rodeó el flanco persa y logró una victoria aplastante. El sitio de Tiro, en el 332 a.C. Tiro, una ciudad-isla fenicia, resistió el asedio de Alejandro durante 7 meses. El macedonio ordenó construir un istmo para conectar la isla al continente y construyó una enorme torre de asedio. Finalmente, los tirios fueron derrotados y la ciudad cayó. La batalla de Gaugamela, en el 331 a.C. Pero la verdadera prueba de fuego llegaría en la batalla de Gaugamela. Esta fue la batalla decisiva que aseguró el dominio de Alejandro sobre Persia. Darío III, con un ejército mucho más numeroso, esperaba a Alejandro en las llanuras mesopotámicas. Repitió la estrategia de Isos, pero Alejandro, aprendiendo de los errores de su enemigo, utilizó una táctica similar y derrotó al ejército persa de manera contundente. La estrategia de Alejandro Magno se basó en varios pilares. La velocidad y sorpresa. Alejandro siempre buscaba tomar a sus enemigos por sorpresa, realizando marchas rápidas y largas distancias. La flexibilidad táctica. Adaptaba sus tácticas a cada situación, utilizando tanto la caballería como la infantería de falange.
La psicología de guerra. Alejandro comprendía la importancia de la moral de sus tropas y del enemigo. Utilizaba la propaganda y la demostración de su propia valentía para inspirar a sus soldados y desmoralizar al enemigo. La integración cultural. Alejandro no buscaba simplemente conquistar, sino también fusionar las culturas griega con las conquistadas. Fundó ciudades como Alejandría, que se convirtieron en centros culturales y comerciales. Legitimidad divina. Al ser coronado faraón y adoptar elementos de la cultura persa, Alejandro se presentó como un líder legítimo a ojos de los pueblos conquistados. Otros aspectos a considerar en el éxito de las conquistas de Alejandro fueron: la falange macedonia, una formación de infantería pesada, fue un arma fundamental en las conquistas de Alejandro. La logística. El suministro de un ejército tan grande en territorio enemigo era un desafío enorme. Alejandro desarrolló un sistema logístico eficiente para garantizar el abastecimiento de sus tropas. La falange macedónica era una máquina de guerra perfeccionada. La falange macedonia era mucho más que una simple formación de infantería. Era una máquina de guerra finamente afinada, producto de años de evolución y entrenamiento. Su principal arma era la sarissa, una lanza de hasta 6 metros de largo, que daba a la falange una impresionante longitud y poder de penetración. No menos importante era su escudo. Los hoplitas macedonios llevaban escudos más pequeños y redondos que los hoplitas griegos, lo que les permitía una mayor movilidad. La armadura de sus tropas, usaban corazas de bronce y cascos corintios, que ofrecían una buena protección sin limitar demasiado sus movimientos. La táctica. La falange avanzaba en filas compactas, presentando una pared impenetrable de sarisas. El impacto inicial era devastador, capaz de romper las líneas enemigas. La flexibilidad. A pesar de su apariencia estática, la falange macedonia era una formación sorprendentemente flexible. Podía cambiar de dirección, rodear a los enemigos y adaptarse a diferentes terrenos. El apoyo de la caballería, comandada por el propio Alejandro, jugaba un papel crucial en la batalla. Flanqueaban a la falange, perseguían a los enemigos en retirada y protegían sus flancos. El entrenamiento. Los hoplitas macedonios eran entrenados desde jóvenes para luchar en formación. Se les enseñaba disciplina, coordinación y resistencia. Alejandro Magno era mucho más que un simple conquistador. Era un líder carismático, inteligente y visionario, un líder excepcional. La personalidad de Alejandro tenía una ambición desbordante y un deseo insaciable de gloria. Era muy inteligente, un estratega militar brillante y un gran orador. Tenía un gran carisma para inspirar a sus tropas y ganarse la lealtad de sus hombres. Alejandro Magno era muy curioso, era un gran admirador de la cultura persa y se mostró abierto a las ideas de otros pueblos. Alejandro valoraba el conocimiento y la educación. Fundó ciudades como Alejandría, que se convirtieron en centros de aprendizaje. A pesar de ser un conquistador, Alejandro mostró una gran tolerancia hacia las diferentes culturas que encontró en sus campañas. El sueño de Alejandro era crear un imperio universal, donde griegos, persas y otros pueblos pudieran vivir en armonía. Alejandro Magno murió joven, a los 32 años, pero su legado eterno perduró a través de los siglos. Los enigmáticos deseos de Alejandro Magno ante la muerte. La historia nos ha legado una leyenda sobre los últimos deseos de Alejandro Magno, un relato que ha sido transmitido a través de los siglos y que ha dado lugar a diversas interpretaciones. Según esta leyenda, Alejandro Magno, al comprender la inevitabilidad de la muerte, expresó 3 deseos inusuales. El primero, que sus mejores médicos llevaran su ataúd. Con este deseo, Alejandro buscaba demostrar la impotencia de la medicina ante la muerte, incluso cuando se cuenta con los mejores profesionales. Quería resaltar que la muerte es un destino inevitable que nos iguala a todos. El segundo, que sus tesoros fueran esparcidos por el camino.
Al solicitar que sus riquezas fueran dispersadas, Alejandro quería mostrar la vanidad de los bienes materiales. Quería dejar claro que los tesoros acumulados en vida no tienen valor alguno ante la muerte y que la verdadera riqueza reside en otras cosas. El tercer deseo, que sus manos quedaran fuera del ataúd. Con este último deseo, Alejandro expresaba la idea de que venimos al mundo con las manos vacías y nos vamos de él de la misma manera. Los bienes materiales son solo temporales y no nos acompañarán en el más allá. ¿Qué significan estos deseos de Alejandro Magno? Pueden interpretarse como una reflexión profunda sobre la vida y la muerte. El conquistador, que había acumulado tanto poder y riqueza, reconocía la futilidad de estas cosas ante la inminencia de la muerte. Sus deseos nos invitan a reflexionar sobre nuestros propios valores y a cuestionar qué es lo que realmente importa en la vida. La leyenda de los deseos de Alejandro Magno ha perdurado a lo largo de los siglos porque toca temas universales como la vida, la muerte, la riqueza y la vanidad. Nos invita a reflexionar sobre nuestra propia mortalidad y a encontrar un significado más profundo en la vida. La combinación de la falange macedonia, una fuerza militar formidable, y el liderazgo excepcional de Alejandro Magno, fue la clave de sus conquistas y de la creación de un imperio que se extendió desde Grecia hasta la India. La cultura helénica se extendió por todo el mundo antiguo, dejando una profunda huella en la historia. Si te gustó esta historia, dale like y suscríbete al canal para más contenido similar.